hablar sobre el sentido del gusto. El gusto es uno de los 5 sentidos del ser humano que nos permite, mediante receptores gustativos, detectar diferentes sustancias químicas provenientes de los alimentos. Yo voy a comenzar hablando sobre cómo se perciben los sabores o cómo el cerebro interpreta esta información. Primero, ¿qué es la percepción? La percepción es la manera en la que el cerebro organiza y le da sentido a la información sensorial que recibe del ambiente. El órgano que nos va a ayudar a tener esta percepción es la lengua, específicamente las papilas gustativas. Bueno, voy a explicar la trayectoria nerviosa que sigue este sentido. Todo comienza en la papila gustativa, como mencioné anteriormente, la cual está repleta de receptores gustativos o botones gustativos que están provistos de cilios. Estos cilios o receptores detectan un sabor específico de los 5 básicos, que es dulce, amargo, ácido, umami y salado. Cuando se introduce el alimento a la boca, estos receptores se estimulan, desencadenando un impulso nervioso en las fibras nerviosas que están conectadas a los nervios craneales del sentido del gusto, que son el nervio facial, el glosofaringio y el nervio vago. Después, el estímulo, el impulso nervioso llega al cerebro, donde se va a interpretar información como el sabor, el olor, la textura y la temperatura de la comida que se ingirió. Es por eso que este sentido no está aislado de los demás, pero eso es algo que se explicará más adelante. Una vez que el impulso nervioso llega al cerebro, es procesado principalmente en el lóbulo parietal, pero también en otras áreas del cerebro. La primera es el tálamo, que va a servir para filtrar la sensación del gusto hacia la corteza gustativa. Después está la amígdala e hipocampo, que forman parte del sistema límbico y están relacionados con las emociones y los recuerdos. Y por último, el hipotálamo, que se asocia con la sensación de saciedad, con el apetito y con los antojos. Bueno, yo voy a hablar sobre los factores que influyen en la percepción del gusto. La edad es uno de los factores que afectan en la disminución del sabor por la reducción de las papilas gustativas, y en mayores de edad pues perciben menos los sabores, más que nada el amargo y el ácido. La genética. Las variaciones en nuestro ADN pueden afectar la manera en la que percibimos ciertos sabores y también pueden influir en nuestras preferencias alimentarias. Respecto a la genética, está el gen TAS2R, el cual hace que percibamos con mayor intensidad el sabor amargo. El papel de la percepción en el gusto. Los sentidos del olfato y el gusto están estrechamente relacionados, por lo cual cuando comemos algo y estamos resfriados nos sabe de manera diferente, ya que el olfato se ve afectado cambiando la percepción del sabor. La importancia del gusto. El sentido del gusto es importante para nuestra felicidad y la salud, ya que nos ayuda a escoger los alimentos en buen estado y evitar aquellos que estén descompuestos o que sean venenosas. Según la revista de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, más de 200,000 personas acuden una vez al año al médico por algún problema relacionado con los sentidos del gusto. Y mi compañera Vane va a profundizar más este tema. En mi caso, yo voy a hablar sobre los trastornos y las alteraciones en el gusto. Estos trastornos son condiciones que van a afectar la forma en la que percibimos los sabores. Por ejemplo, ya sea si percibimos los sabores de forma más intensa o de forma más reducida, y también va a afectar la forma en nuestra percepción de estos mismos. O sea, que por ejemplo que alguna comida te sepa más agria de lo que normalmente es. Estas condiciones o estos trastornos pueden ser crónicas o pueden ser temporales. O sea que si son temporales quiere decir que van a perdurar por un reducido tiempo, y si son crónicos quiere decir que van a persistir más. También estos pueden ser causados por diferentes factores, como pueden ser problemas de salud bucal, afecciones neurológicas, infecciones y pues por el consumo de medicamentos que no se deben. Hay varios tipos de trastornos en el gusto. El primero y el más fácil de reconocerlo, por decirlo así, es la ageusia, que esta es una enfermedad poco frecuente en la cual va a haber una pérdida total de la función gustativa de la lengua. Algunos síntomas es que puede haber una pérdida del apetito, también puede haber una pérdida en el peso y también puede causar problemas psicológicos como depresión.
Algunas causas de esta enfermedad o de este trastorno es que puede haber desórdenes neurológicos, traumas en la cabeza, como por ejemplo que haya algún golpe, alguna fractura, problemas quirúrgicos y también infecciones. Otra enfermedad es la hipogeusia, que es un trastorno del gusto en la cual la persona va a sentir un sabor desagradable en su boca, aun si no se tiene nada en ella. Algunos síntomas es que puede haber una pérdida del gusto. También la persona puede tener un sabor metálico en la boca, puede mantener sensaciones desagradables y también va a haber una capacidad más reducida para percibir los sabores. Y algunas causas de esto es que puede influir el hecho de fumar, factores genéticos, deficiencias nutricionales y deshidratación. Por último, el último trastorno que voy a explicar es la disgeusia, que es un trastorno en el cual la persona va a percibir la comida más agria, más dulce, más amarga o con un sabor metálico. Algunos síntomas es, como ya mencioné, que sepa las comidas con un sabor metálico, que tenga un sabor desagradable, por ejemplo, que sepa más agria. Y pues algunas causas pueden ser el uso de medicamentos, fumar y diabetes no controlada y cirugías de oído, boca y de garganta. Acerca de la influencia del estado de ánimo en la percepción del sabor. Las emociones positivas, como sería la alegría o el entusiasmo, pueden alterar la percepción del sabor, intensificando los sabores más dulces y, en contraparte, disminuyendo la percepción del sabor amargo o ácido. En contraparte, las emociones negativas, como lo sería la tristeza, la depresión o la ansiedad, aumentan los sabores que son ácidos, amargos o umamis para algunas personas. En los mecanismos psicológicos y neurológicos tenemos el sistema límbico y el gusto. El sistema límbico, que controla las emociones, está conectado a la percepción del gusto a través de la corteza insular, lo cual explica cómo el estrés y las emociones afectan la percepción del gusto. Por otra parte, tenemos los neurotransmisores, tales como la dopamina y la serotonina, asociados con el bienestar, que intensifican los sabores dulces. En contraparte, tenemos el cortisol, que es asociado con los niveles altos de estrés, que disminuyen la percepción de los sabores dulces. Por último, tenemos la atención y expectativas, que es cuando una persona está estresada o ansiosa y no está enfocada, en el proceso de la degustación de los alimentos, lo que puede alterar su sabor. Por último, tenemos el efecto del estrés y la ansiedad en las alimentaciones. El estrés crónico puede alterar la percepción del gusto, además de que hace que la persona ingiera alimentos ricos en grasas y en azúcares. La depresión se asocia con la menor capacidad de sentir placer en actividades que por lo general le gustan a la persona. Esto se conoce como anedonia. El comer emocional hace referencia a que el individuo come dependiendo de su estado de ánimo y no cuando siente la necesidad fisiológica de realizarlo. La anedonia es cuando el individuo no encuentra el placer en realizar actividades las cuales antes le resultaban reconfortantes, como lo podría ser comer o realizar sus hobbies. Investigaciones relevantes. Un estudio realizado por Corina Noel y Robin Dando en el 2015 determinó que los individuos que presentaban un estado emocional decaído no percibían los sabores dulces y sentían más intensificados los sabores amargos. Diversos estudios dicen que dependiendo del tipo de música o material audiovisual que esté viendo el individuo, puede afectar el tipo de sabor que pueda percibir. Como ya se mencionó anteriormente, el sabor no solo depende del gusto, sino también del olfato y del tacto. Puede explicar la relación entre el gusto y el olfato. El olfato influye en la percepción del sabor, detectando por medio de la nariz los olores, y envía señales al cerebro para que relacionen los sabores. Por último, la relación entre el gusto y el tacto. En la lengua tenemos terminales nerviosas, en las cuales nos permite detectar la textura y la temperatura. Para el siguiente experimento se va a utilizar el jugo de 2 cítricos, naranja y limón. El individuo los probará con los ojos vendados y la nariz tapada. ¿Qué es? Ay, no sé. ¿No sabes? ¿No te supo nada? No. ¿No? ¿Y ahorita que yo te está pasando? Pues naranja no. Ay, sí. No me sabe nada. Limón, ¿no? Sí, también es limón. Como se puede ver en el video, ambas pudimos descifrar cuál era el limón y cuál era la naranja una vez que nos destapamos la nariz. Esto debido a que la relación que hay entre el sentido del olfato y el sentido del gusto es muy estrecha. También decidimos utilizar que ambos fueran cítricos para el sabor fuera un poco parecido, pero sí se sentía un poco más ácido el limón, y también para no poder identificarlo por la textura, porque ambos son líquidos. Entonces, con esto concluimos que el gusto no es un sentido del humano que esté aislado de otros sentidos.